Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde estudiamos la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Queremos mandar un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar, para que así puedan apoyar este ministerio de esa manera. Queremos, hermanos, en esta ocasión profundizar sobre el origen de una fiesta satánica que se celebra el 31 de octubre y es la fiesta de Halloween. Queremos hablar el origen de esa fiesta y qué dice la Biblia sobre esa fiesta. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites poder predicar tu palabra en esta ocasión. Bendice nuestro corazón y nuestro intelecto que pueden estar santificados con tu verdad. Bendice nuestros amigos y hermanos que van a ser edificados con este mensaje. Que podamos nosotros crecer en conocimiento para que podamos detectar los engaños satánicos y poder denunciarlos, como dice tu palabra. Bendice, Señor, a aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan atesorar tu palabra en sus corazones, que podamos obedecer tu palabra para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar el origen de esta fiesta satánica, el origen de Halloween. Queremos poner la plataforma y ver algunos datos históricos. Este mes es conocido entre los cristianos y muchos protestantes como el mes de la Reforma Protestante. Es interesante que un 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Esto sirvió para que la Reforma Protestante diera un golpe mortal al catolicismo romano y sus falsas doctrinas como el purgatorio y las indulgencias. Es interesante que, ¿por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre, el día de las brujas, Halloween, para clavar sus 95 tesis? Es interesante que muchos católicos que tienen falta de conocimiento creen de que la Reforma Protestante que se celebra el 31 de octubre tiene que ver con celebración del Día de la Bruja. La ignorancia muchas veces nos hace decir incoherencia. Me puse a investigar por qué razón Martín Lutero tuvo que buscar un 31 de octubre de 1517 para clavar sus 95 tesis en la puerta de madera de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Es interesante que lo que descubrí fue aterrador y quiero compartirlos con ustedes en esta ocasión. Es interesante lo siguiente, hermanos. Recordemos de que la Iglesia Católica en esta época era patrocinadora, como lo es hoy, de la herejía del purgatorio, una falsa doctrina que se inventó y se creó durante la Edad Media para atemorizar a las personas supersticiosas y así que las personas pagaran grandes sumas de dinero para sacar a las personas y sus seres queridos del purgatorio. Esto es el pago de las indulgencias. Gran mentira que la Iglesia Católica usaba para estafar a la gente crédula y supersticiosa. Y como tenía miedo la gente, pagaba grandes sumas de dinero para sacar así a las ánimas del purgatorio con las famosas indulgencias. Se cree, y no descartamos que puede ser cierto esto, se cree que el Banco del Vaticano tiene más dinero en el planeta para poder sacar de la pobreza al mundo 10 veces. Y todo ese dinero que encontramos en el Banco del Vaticano es a costa del pago de las indulgencias que se cobraba durante la Edad Media.
Es interesante que Martín Lutero sabía perfectamente bien de que un 31 de octubre de 1517 la gente de toda Europa iba a llegar a esta iglesia, a la iglesia de Wittenberg, a comprar indulgencias. Porque vamos a ver en esta historia y en esta información que vamos a estudiar, de que la Iglesia Católica adoptó el Día de los Santos o el Día de los Difuntos de la famosa fiesta que celebraban los celtas de Halloween. Cuando el papado, cuando la Iglesia Católica, cuando el Imperio Romano se fusionó con el paganismo, esta fiesta de los celtas se transformó en el Día de los Difuntos. Pero es lo mismo, Halloween, el Día de los Difuntos, es la misma fiesta de Halloween. El católico sin instrucción bíblica no capta este engaño. Le han enseñado que es un Día de los Difuntos, pero es la misma fiesta de Halloween que vamos a ver en este estudio. Así que, sabiendo perfectamente bien Martín Lutero que mucha gente iba a llegar en esta época a esta iglesia de Wittenberg a comprar las indulgencias, Martín Lutero aprovechó clavar las 95 tesis en la puerta, sabiendo perfectamente bien de que toda la gente que entrara a la iglesia por fuerza iba a ver ese gran cartel que eran 95 proposiciones o las 95 tesis que Martín Lutero proponía al catolicismo romano para que se reformara desde adentro. O sea que el objetivo de Martín Lutero no era salir de la Iglesia Católica, sino reformar a la Iglesia para que dejara sus falsas doctrinas, entre ellas el purgatorio y el pago de las indulgencias. Así que Martín Lutero aprovechó un 31 de octubre de 1517 para clavar sus 95 tesis, sabiendo perfectamente bien de que mucha gente iba a llegar a comprar indulgencias para este día festivo, el Día de los Difuntos. Ahora, esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque muchos católicos indoctos de historia y de conocimiento creen de que el hecho de que el 31 de octubre se celebre el Día de la Reforma Protestante es el mismo día que cae el Día de la Bruja. Creen de que se celebra el Día de las Brujas y lo relacionan con la Reforma Protestante. La ignorancia es profunda. Repito, Martín Lutero buscó esa fecha porque mucha gente iba a llegar a comprar indulgencias en esa fecha festiva del Día de los Difuntos. Ahora vamos a ver un poco de información. ¿Qué es Halloween? ¿Por qué en este mes se da tanto realce a esta fiesta demoníaca? Es una fiesta satánica abiertamente. Por ejemplo, tenemos la Navidad. La Navidad, aunque es una fiesta satánica, pero es camuflajada con rostro de cristiana. Mientras que Halloween es una fiesta abiertamente donde se adora abiertamente a Satanás. ¿Qué significa Halloween? Veamos un poco de historia para que coloquemos el marco y después lo vamos a ir a la Biblia. La Biblia tiene mucho que decir sobre Halloween. La Biblia tiene mucho que decir sobre el espiritismo, sobre prácticas demoníacas. Es interesante que la palabra Halloween es un nombre en inglés que significa en español víspera de todos los santos, más conocido como el Día de las Brujas, Halloween, que se celebra el 31 de octubre en la noche para amanecer el 1 de noviembre. Halloween, su origen. ¿Cuál es el origen de esta fiesta? Halloween, fiesta satánica de los celtas, que data desde hace 3000 años con un famoso festival de Año Nuevo llamado Samaín. La historia confirma que los celtas, este festival, lo hacían con un propósito. Los celtas creían que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá, junto con otras criaturas, de aquí donde vienen los disfraces para Halloween, como hadas y demonios. Se hacían sacrificios de animales a los dioses
y se reunían en una hoguera. Estos sacrificios los hacían con disfraces y lo hacían alrededor de una hoguera. Esto era un festival de los celtas llamado Samaín. La historia dice que los celtas iban disfrazados de espíritus con apariencia de animales e iban de casa en casa haciendo tonterías a cambio de comida y bebida, y en algunos casos de dulces. Esta práctica podría proceder de la costumbre de dejar comida y bebida a las puertas de las casas como ofrenda para los seres sobrenaturales. Esta práctica de celebrar el Día de las Brujas y celebrar a los niños para que vayan a pedir dulces a las casas es una práctica demoníaca en honor a Satanás, que lo hacían los celtas en honor a los demonios. Noten qué interesante, todo cuadra perfectamente bien. Ahora, ¿cómo se introdujo esta enseñanza a la Iglesia Católica? Si esta fiesta satánica de Halloween proviene de los celtas, 3000 años atrás, ¿cómo se introdujo a la Iglesia Católica? Pero no como el Día de las Brujas, sino como el Día de los Difuntos. ¿Por qué razón? Porque el festival de Samaín, el festival celta, duraba 3 días. Iniciaba en la noche del 31 de octubre, llegaba al 1 de noviembre y terminaba el 2 de noviembre. En la Iglesia Católica se le llama el Día de los Difuntos, no el Día de las Brujas. Noten cómo el diablo es astuto. Los católicos rechazan el Día de las Brujas, pero celebran el Día de los Difuntos. Es el mismo Halloween, porque Halloween, el festival de Samaín, llegaba o duraba 3 días. Pero la pregunta que necesitamos responder es la siguiente: ¿cómo se introdujo esto a la Iglesia Católica, pero que hoy se llama el Día de los Difuntos, que se celebra entre el 1 de noviembre y el 2 de noviembre? La historia dice que con la conquista del territorio celta por parte del Imperio Romano, esta fiesta se mezcló con otras fiestas de origen romano, con la fiesta de la cosecha. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, para honrar en un único día a todos aquellos mártires que habían dado su vida por su fe. La Iglesia Católica le celebra el 1 y el 2 de noviembre el Día a los Difuntos, pero es el mismo Halloween, es el mismo festival de Samaín. Lo que hizo el Papa es cristianizar esa fiesta pagana y ponerle el Día de los Santos Difuntos. La Iglesia Católica celebra el 1 y el 2 de noviembre el Día de los Difuntos, pero es la misma fiesta pagana de Samaín, que duraba 3 días. El 31 de octubre en la noche, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, lo que hoy celebran el Día de los Difuntos. Es interesante, hermano. Con razón, Martín Lutero fue muy astuto en buscar un 31 de octubre para clavar sus 95 tesis, sabiendo que muchos católicos fanáticos y feligreses de las ánimas del purgatorio iban a llegar a comprar indulgencias en esta fecha. O sea que Martín Lutero no estaba celebrando ningún 31 de octubre en honor a las brujas, sino que estaba usando ese día ¿para qué? Para que muchos católicos conocieran la verdad leyendo sus 95 tesis que iban a ser clavadas en esta gran puerta. Era una puerta grande. Ya he visto yo en internet, pueden buscar ustedes esa gran puerta que todavía está, la gran puerta de madera de la iglesia de Wittenberg. Ahí Martín Lutero clavó un 31 de octubre de 1517 sus 95 tesis. El día de Halloween es una fiesta celta en honor a los demonios. No tiene nada que ver con cristianismo. Es puro satanismo abierto. Estuve clarificando algunas informaciones. Es interesante que en muchas partes del mundo los satanistas se reúnen
en la noche, a medianoche del 31 de octubre, para intercambiar hechizos y hacer sus malabarismos para adorar a Satanás. Es interesante que el 31 de octubre es muy conocido para hacer pacto con el diablo. El 31 de octubre es muy apreciado y amado entre los satanistas y rockeros de heavy metal y de metal negro. Es interesante, hermano, lo siguiente. La Biblia claramente condena que nosotros como cristianos nos mezclemos con prácticas satánicas. Aunque la Biblia no dice textualmente, no celebres Halloween, pero la Biblia contiene abundantes principios que como cristianos debemos de alejarlos de cualquier cosa que tenga que ver con espiritismo, magia y satanismo. Dios condena toda práctica que tenga que ver con los demonios. Y lo más interesante, que en Halloween quienes más son ofrecidos a Satanás son los niños. Los niños, muchos padres ignorantes que ven inofensiva esta fiesta, disfrazan a sus niños y los mandan a pedir dulces. Es interesante hasta dónde puede llegar la ignorancia. Y esto lo he visto en algunos padres adventistas que, entre comillas, supuestamente son cristianos o de otras denominaciones cristianas que disfrazan a sus hijos para la fiesta de Halloween. Y hasta ellos mismos se disfrazan, hacen comida en honor a esa festividad, hacen pasteles de calabaza, todo relacionado con Halloween. La ignorancia es profunda. Hay quienes no son ignorantes, hay quienes lo hacen a propósito. Pero lo interesante es que Satanás, a quienes más pide como ofrenda son a los niños. Siempre los niños han sido los más afectados en toda práctica demoníaca. Vemos la historia que los israelitas apóstatas y las naciones paganas alrededor de Israel siempre sacrificaban sus hijos a Moloc y a Baal. Baal o Baal Zebub significa el dios de las moscas y los escarabajos. El dios Moloc pedía siempre niños para que fuesen derretidos en los brazos de Moloc y así eran ofrecidos a su majestad satánica. Moloc y Baal solamente eran representaciones de Satanás, pero sabemos de que Satanás no es un señor de las moscas y los escarabajos, porque no es de ese tipo. Satanás es un querubín, es un ángel caído que se dedica a engañar al mundo entero con sus falsas enseñanzas. En este caso, Halloween. Es interesante que en la Biblia tenemos muchos ejemplos donde Satanás siempre pide la sangre de los niños. Es interesante que me puse a investigar. Tenemos al macho cabrío Baphomet, que hay una gran escultura en Estados Unidos de Baphomet, donde hay dos niños a un lado, uno a cada lado, porque Satanás siempre ha pedido niños como sacrificio. En el Salmo 106, versículo 35 al 37, encontramos una referencia a cómo Satanás siempre ha pedido sangre de los niños. Dice así: antes se mezclaron con las naciones. Noten que todas las prácticas que se introducían a Israel venían de las naciones paganas. Y esto sigue repitiéndose. Toda práctica errónea y toda enseñanza espiritista que se introduce en el cristianismo es porque viene de afuera. Y Dios determinantemente prohibió a Israel que se mezclara con prácticas de las naciones paganas. Y aquí dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Noten que los niños son los más afectados en esta clase de prácticas demoníacas, y en este caso Halloween. Ustedes van a ver en muchos países donde los niños se disfrazan, padres ignorantes disfrazando a sus niños de demonios o de hadas madrinas y de un montón de cosas, de duendes, para que vayan a pedir dulces. Esa es una ofrenda a su majestad satánica. Los padres que están haciendo eso con sus hijos están dando una ofrenda a su majestad satánica. Es interesante que esta misma práctica
de los disfraces y de calabazas son incluidos para representar a los demonios. Satanás también se disfraza. Quiero decirles, amigos y hermanos, el mundo entero cree de que Satanás es horrible. Lo pintan como muerte, lo pintan todo horripilento, todo terrorífico, porque esa es la clase de mercancía que los ha vendido Halloween y Hollywood con sus películas. Pero la Biblia enseña que Satanás es un ángel caído que se dedica solamente al mal y por lo tanto también se oculta en disfraces que se presentan en Halloween. Es interesante esta cita que dice El conflicto de los siglos, página 506, párrafo 3, dice: no hay nada que el gran seductor tema, tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Para mejor disfraz, su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que las del ridículo y del desprecio. Le gusta que lo pinten deforme y repugnante, mitad animal y mitad hombre. Es así como lo presenta la masonería, el macho cabrío Baphomet, mitad animal y mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. O sea que Satanás se burla de los ignorantes. Una persona que es ignorante de la palabra de Dios es objeto de burla de Satanás y de los demonios. La gente que practica estas prácticas satánicas de Halloween es un objeto de burla de Satanás. La Biblia enseña que Dios prohíbe que nos mezclemos con toda práctica espiritista. Aunque la Biblia no diga textualmente Halloween, pero Dios condena que nos mezclemos con toda práctica que tenga que ver con espiritismo y con demonios. Y esto estaba claro para Israel y fue plasmado en las Escrituras. Y esto también es para nosotros. Por ejemplo, Deuteronomio 7, 1 al 5, noten cómo Dios le dijo a Israel, y también es para nosotros esto, porque dice Pablo, lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a todas las naciones, el Eteo y el Gergeseo, y el Amorreo y el Cananeo, y el Fereceo y el Heveo y el Jebuseo. Estas eran tribus o naciones que estaban situadas en la Canaán, eran naciones paganas. 7 naciones mayores, más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. ¿Por qué del todo? Porque Dios no quería que los hijos de Dios se mezclaran con estas naciones y que tuvieran algún parentesco. Las destruirás del todo. Y dice: no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis. Noten, altares que eran para culto idolátrico a Moloc y a los demonios. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus sepulturas con fuego. Noten que Dios prohíbe que nos mezclemos con prácticas demoníacas, con prácticas que dan culto a los demonios. Tenemos, por ejemplo, también Jeremías 10, versículo 1 al 2, dice: oíd palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengas temor, aunque las naciones le teman. Otra cita, Efesios 5, 10 al 12. Pablo, en términos generales, está condenando la brujería y el espiritismo, y dice aquí: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de la obra infructuosa de las tinieblas,
sino más bien reprenderlas. Noten, esto es lo que estamos haciendo aquí. Estamos reprendiendo y denunciando y quitándole la máscara a Satanás y a su fiesta demoníaca, Halloween. Hay que reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Claramente, Dios prohíbe que nos mezclemos con brujería y con espiritismo. Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, versículo 14 al 18. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es despreciable. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y Dios será mi pueblo. Por lo cual, salid de ella o de en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No podemos mezclarlos con prácticas espiritistas y demoníacas. Hay que apartarlos de eso, dice Pablo. En Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay que apartarlo de toda clase de espiritismo para que no recibamos los juicios de Dios. La Biblia enseña que los hijos de Dios deben apartarse de cualquier práctica idolátrica y demoníaca. En el libro Romanos, capítulo 13, versículo 12 al 14, dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borrachera, no en lujurias ni laxivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y Halloween, esta fiesta demoníaca, es una fiesta que satisface la carne, es una fiesta de las obras de las tinieblas. Y Dios condena el espiritismo, cualquier práctica que tenga que ver con demonios, con muertos, con brujería, con sortilegio y con espiritismo, está en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 18, versículo 9 al 3 al 14, dice así, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es lo que más abunda en Halloween. En la fiesta de Halloween es puro espiritismo. Los brujos y los hechiceros se reúnen para intercambiar hechizos y dar ofrendas a su majestad satánica. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, mas a ti no te he permitido esto, dice Jehová tu Dios. Hermano, debemos de apartarlos de toda clase de espiritismo. Halloween es una fiesta abiertamente a los demonios y el Día de los Difuntos que la Iglesia Católica celebra es el mismo festival de Samaín, o sea, Halloween, pero con rostro de cristiano. Hermanos y amigos, no hay fundamento bíblico para que la Iglesia celebre un Día de los Difuntos. La Biblia condena que nosotros andemos dándole culto a los muertos. El culto a los muertos es una práctica espiritista. Noten cómo dice Isaías 28:15 sobre esto. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira
y en la falsedad nos escondemos. Hermanos y amigos que están oyendo esta presentación, si tú antes hacías esto por ignorancia, hoy ya no eres ignorante. Apártate de todo esto, porque estas cosas son abominación para Dios. El Día de los Muertos y Halloween es lo mismo. Es lamentable ver que muchos profesos cristianos y aún hasta adventistas van el 1 de noviembre y el 2 de noviembre a coronar a sus muertos porque creen de que los muertos son dioses. Porque de allí donde vino el nombre Panteón, el Panteón famoso de los griegos, el lugar de los dioses. Cementerio significa dormitorio. Pero la práctica de ir a coronar a los muertos, según los griegos, creían de que allí era un lugar de los dioses y por tanto los muertos pasaban a otra esfera y eran como los dioses para los griegos, de ahí donde surgió la práctica de ir a coronar a los muertos. Lo lamentable, hermanos, que un adventista que ande aún en estas prácticas coronando muertos es porque aún no le ha amanecido, anda todavía en ceguera espiritual. Un cristiano que anda todavía haciendo estas prácticas aún permanece en el pecado, aún necesita nacer de nuevo. Un genuino cristiano tiene que apartarse de toda esta clase de idolatría. Es lamentable que aún hay adventistas que los vamos a ver el 1 de noviembre y el 2 de noviembre coronando a sus muertos. Ahora, con eso no estamos diciendo que no podemos ir a limpiar las tumbas de nuestros seres queridos que viven en nuestro corazón. No es que estén vivos, porque los muertos están durmiendo hasta la resurrección de Cristo. Pero en la mente de los vivos aún permanece ese sentimiento de amor para los que una vez estuvieron vivos con nosotros. Entonces, pero es importante que podamos ir otra vez a los demonios. El Día de los Difuntos y Halloween es la misma fiesta de Samaín, que este festival duraba 3 días. Hermanos, claramente, sin lugar a duda, la fiesta de Halloween es una fiesta demoníaca y Dios a Israel antiguo le prohibió la brujería. Saben que la Biblia dice que el crimen de la brujería era castigado con pena de muerte. Tenemos, por ejemplo, eso en Éxodo 22:18, en Levíticos 19:31 y en Levíticos 26 y el versículo 27. Hermanos y amigos, nosotros seguimos a un Dios vivo. Nosotros no le celebramos a la muerte. Nosotros no le celebramos a ninguna criatura sobrenatural, ninguna fiesta, porque nuestro Dios es Dios de vivo y nosotros solamente a Él debemos de rendirle gloria y adoración, porque Él es nuestro Dios y está en los cielos, no a la muerte. Los demonios fueron derrotados por Cristo en la cruz del Calvario, por lo tanto no podemos estar dándole culto a ninguna especie de demonio ni a ninguna fiesta demoníaca, porque esto es abominación para Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición y que podamos nosotros apartarlos de todas estas prácticas demoníacas antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Ayúdanos, Señor, a que podamos salir de este engaño. Y si alguna persona practica estas cosas, que inmediatamente puede retirarse de esto, porque estas son cosas de que es adoración directa a los demonios. Reconocemos de que tú eres nuestro Dios, tú eres un Dios de vivos, no de muertos. Gracias, Señor, porque nos permitiste predicar tu palabra en esta ocasión. Gracias porque a la luz de tu palabra desenmascaramos esta fiesta satánica que no tiene nada que ver con cristianismo, sino con espiritismo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.